Las últimas semanas han sido foco de lo que la información de archivos filtrados puede generar en Internet, y no es para menos, puesto que el caso que hoy nos reúne en definitiva es uno donde se hace hincapié de lo ignorantes que podemos llegar a ser a ojos de un grupo de personas específicas. El caso Epstein es uno de los más sorprendentes e impactantes, no solo por el caso propio de los crímenes cometidos por la persona implicada y culpable en su mayoría de los delitos expuestos, tampoco es para minimizar o tratar de revictimizar a cualquiera de las víctimas y las personas afectadas por el caso en sí, sino que sorprende y hasta cierto punto abruma la densidad que existe en torno al caso, la cantidad de personas influyentes, partícipes de manera directa o indirecta, en relación o correlación del propio Epstein. No obstante, la mayoría tenemos conocimiento de quién es Jeffrey Epstein y lo que hizo, de cómo utilizó una red compleja de influencias, dinero y poder para haber logrado una red de tráfico de personas que se extendían por un conjunto de propiedades que fungían como guaridas privadas, aquellas de las cuales hacía disposición de un uso exclusivo de sus allegados, personas que se miraban representadas en poderes de gobierno, cine, televisión y cualquier rama que pudiera generar nexos e influencias que más tarde serían utilizadas por el propio Epstein, así para poder hacer lo que hacía sin ser molestado, expuesto o investigado. Sin embargo, más temprano que tarde, Epstein sería presa de su propio juego, aparentemente siendo sacado del juego que él mismo había creado, muriendo un 19 de agosto del 2019 a la edad de 66 años en circunstancias muy sospechosas. A finales de diciembre del 2023 y principios del 2024, se filtraría una serie de archivos referentes al caso Epstein. La serie de filtraciones supondría desvelar documentación clasificada referente al caso Epstein, las imágenes de lo que parecerían ser screenshots o capturas de pantalla de documentos de registros de visitas que se verían programadas a la isla de Jeffrey Epstein, en donde él mismo orquestaba fiestas privadas para miembros de su extensa red de pedofilia. Por ello, cuando se suscitó la detención de Epstein el 6 de julio del 2019, uno de los principales pensamientos colectivos era ¿quiénes eran los allegados de Epstein? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Con qué famosos se había relacionado Epstein? Pero sobre todas, destacaba una: ¿quiénes estuvieron en la isla Epstein? Se sabe que Epstein controlaba de manera financiera el capital de múltiples magnates del medio. Se sabe que el propio Epstein se había logrado posicionar en el peldaño de influencias y conexiones no solo de Hollywood, Nueva York o de ciudades importantes, sino a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. La estrategia aparente de Epstein consistía en lograr la confianza de las personas que requerían de sus servicios a través de un método de confianza primero. Después de haberse consolidado con resultados financieros esperados, buscaba relacionarse mayormente de una forma interpersonal, logrando así obtener su confianza y una buena reputación. Posterior a esto, Epstein intentaría determinar si la persona en cuestión era de los suyos, aquellos que compartieron un gusto enfermo, nauseabundo y pútrido de la retorcida percepción que tenía con los niños de haber sido positiva a esa reacción. Epstein procedería con la faceta final para aquellos que fueran seleccionados, fueran parte de un grupo selecto que más tarde tendrían su visita a la isla. Este punto es la pieza clave de todo el meollo. Se sabe con certeza que Epstein tendría un registro absoluto, específico y casi milimétricamente monitoreado de las visitas que se realizaban en la isla. No solamente Epstein tenía acceso a números de teléfono, nombres, horas de registro y cualquier documentación que pudiera relacionarlos directamente con sus invitados, o no, sino que Epstein tendría fotografías, videos de cada cosa que pasaba dentro de esa isla. Se sabe que después de que aquellos que llegaban a la isla pasaría a dar pie a una faceta de extorsión y manipulación por parte del propio Epstein. Amenazaba con brindar y exponer toda la información y evidencias que tenía en su poder a las autoridades, a los medios necesarios con tal de refundir la carrera de cualquier persona, no importando de qué escaño de las más altas esferas de poder pertenecieran, siempre y cuando estos no hicieran una aportación económica voluntaria pactada por el propio Epstein. Nadie tendría por qué enterarse. El asunto es que todo el mundo se enteraría de qué clase de carroña era Jeffrey Epstein. Todos de inmediato, después de su arresto, intentarían encontrar los nexos necesarios entre múltiples personalidades del medio, desde políticos en puestos importantes de gobierno hasta actores tan consolidados en la industria que dieran mucho de qué hablar. Por todo esto y más, era más que obvio que de encontrarse todos los documentos que el propio Epstein podría haber utilizado para extorsionar a las personas que pertenecían a su propia red de tráfico, sería más que suficiente para hundir a todos con él. Sin embargo, algo extraño
sucedería. No sería precisamente hasta que el arresto de Jeffrey Epstein en 2019 se vería efectuado públicamente que todos los medios televisivos de cadenas importantes circularan la detención de Epstein que quizá, y tan solo quizá, aquellos relacionados con Epstein se darían cuenta del riesgo que muy probablemente corrían. Epstein fue encarcelado ni más ni menos que en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York. No es para menos mencionar que dicho centro penitenciario es uno de los de mayor resguardo y seguridad en todos los Estados Unidos, donde criminales de categoría muy alta se encuentran vigilando las 24 horas del día, 7 días a la semana, y en donde la rotación periódica y monitoreada de los propios oficiales vuelve un infierno sin escapatoria a expensas de una sentencia para aquellos que pisen dicho lugar. No para menos, fue en este mismo lugar donde Joaquín Guzmán Loera, líder de uno de los carteles más poderosos de México y el mundo, esperaría su sentencia y traslado a una cárcel de máxima seguridad. Epstein esperaría por un destino similar. Sin embargo, todos sabemos qué pasaría el 10 de agosto del 2019. El New York Times informaría que serie de irregularidades se suscitarían para con el misterioso caso de la muerte de Epstein. Este debía ser vigilado y monitoreado en rondas de 30 minutos. Cada media hora, un oficial rectificaría que todo estuviera bien y no se presentasen irregularidades. Sin embargo, se informó que este proceso rutinario no se llevó a cabo justamente el día del aparente suicidio de Epstein. También informaría el New York Times que el compañero de celda de Epstein sería extrañamente transferido, dejando solo a Epstein, decisión que por sí sola violaría los protocolos del centro penitenciario. Está claro que Epstein caminaba por terreno muy peligroso. Tampoco es que lo que le sucedió fuese de alguna manera un caso aislado y que por sí solo convirtiera a Epstein en una víctima. En absoluto trato de decir eso. Sin embargo, es muy interesante. Es interesante saber que a ciencia cierta existe el poder de que si se desea, si de casualidad existe un mínimo interés de por medio, existe con certeza un grupo de personas con la influencia suficiente para quitar piedras del camino. Epstein sería entonces esta piedra en el camino de varias personas. Entonces, considerando todo el contexto que envuelve al caso, nos permite ver de sobremanera un panorama amplio. Incluso, con toda la evidencia mostrada, todos los videos que circulan por internet, resulta fascinante en cómo se está desenvolviendo todo el caso. Justamente, la filtración de las listas de Epstein es lo que en principio nos trajo aquí el día de hoy. Aún así, teniendo en consideración todo lo expuesto hasta ahora, ¿cómo tenemos la certeza de la veracidad de la información expuesta? ¿Cómo no sabemos que las mismas personas que tuvieron el poder de quitar a alguien de Epstein con tan solo pedirlo, no podrían, si es que ellos así lo quisieran, también manipular la verdad del caso? ¿Qué otras cosas son las que desconocemos? El caso por sí solo es abrumador. Le basta a cualquier persona con 2 dedos de frente y ser humano normal pensar en las atrocidades que tuvieron que sufrir las víctimas. Pero, ¿cómo sabemos que todo lo que conocemos hasta ahora es solo y únicamente lo que quieren que conozcamos? Resulta escalofriante como hace algunos años y desde épocas generacionales anteriores siempre había rumores, teorías, cosas conspirativas de personas muy por encima de la justicia, gobierno, política, dinero, influencia, por encima de todo, grupos selectos de personas con el control necesario para influir sobre nosotros. Como antes siempre se manejaba a través de un umbral místico y misterioso, pero ahora en la actualidad da miedo pensar que ni siquiera se intenta disimular. No se busca ocultar el hecho de que en efecto hay personas con la capacidad material e intelectual de burlarse de masas, de desaparecer y aparecer personalidades del medio, de fingir y montar escenarios calculados para vender la mejor historia posible, y como lo es en el propio caso de Jeffrey Epstein. La lista que se expuso los pasados días desclasifica un documento filtrado de más de 940 páginas, documento donde se expone la lista de los nombres de la lista recopilada a través del interrogatorio de la esposa de Epstein, en conjunto con la información previamente recopilada por el FBI. Algunos de los nombres mencionados en el archivo expuesto son los siguientes. Es importante mencionar que la información expuesta en este video, así como que la que se encuentra circulando actualmente en múltiples plataformas en internet, están fundamentadas en base a la supuesta filtración propia de estos documentos. De cualquier forma, las fuentes estarán fijadas en la biografía y comentarios de este video. Por tanto, y aunque previamente a muchas de las personalidades mencionadas aquí ya se les había visto en relación directa o indirecta con Jeffrey Epstein, tampoco sería razón suficiente para tomar este archivo como una verdad absoluta. Se estima que en las próximas semanas de
manera extraoficial se dará una audiencia para esclarecer los puntos fundamentales de la investigación, así como hablar de los archivos que han estado circulando en redes sociales. Solo queda mantenernos atentos a lo que los medios expongan del caso y a las actualizaciones que puedan surgir del mismo. Múltiples medios amarillistas, tanto por medios locales como incluso creadores de contenido dentro y fuera de esta misma plataforma, han sido partícipes de la desinformación que se ha generado en estos días. En definitiva, hay muchas cosas que no sabemos de este caso, muchas cosas que nadie jamás tampoco sabrá. Es bien sabido que la historia los escriben los ganadores. ¿Será entonces que hay cosas de las que somos ignorantes en el mundo en general? Conocimiento de múltiples casos de los cuales en realidad sabemos poco o nada. Información manipulada por aquellos que les conviene que esto sea así. Aquellos que dependen de un orden sobre las masas. Un control sobre los que pueden y quieren mantener una presión sobre sus propios intereses personales, no importándoles a quién aplastan en el proceso. Como incluso, en lo que para nosotros representa un sentido de justicia y libertad humano, puede no estar en absoluto ligado a las ideas retorcidas y enfermizas de ciertos grupos de poder, que quizá solamente se burlan a expensas de la historia que han construido. Solamente nos quedamos pendientes, atentos a las noticias de momento y a todo aquello que es nuevo, fugaz, entretenido y de consumo. ¿Será entonces que esto es lo que han estado haciendo? ¿Será entonces que a esto se ha reducido la sociedad? ¿De qué realmente estamos seguros?